Saludos, mi nombre es Florelis Castillo y el día de hoy voy a mostrarles cómo es que yo planifico una clase de educación física. Esta va dirigida a cuarto grado de segundo ciclo de primaria con el tema el ajedrez. Como pueden observar, aquí tenemos estrategia de enseñanza y de aprendizaje. La estrategia de enseñanza y aprendizaje que yo voy a utilizar durante mi clase es actividades lúdicas. Tengo en secuencias de actividades, recuperación de saberes previos y experiencia. Elegí son varios tipos de secuencias de actividades. Elegí esta porque se asemeja más a mi tema, porque lleva esta iniciación. Entonces aquí estipulo el tiempo que va a durar mi clase, que son 45 minutos. En actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje, aquí es que coloco las actividades que voy a realizar en todos los momentos de la clase, en inicio, desarrollo y cierre. Ok, entonces en actividades de enseñanza, yo voy a estipular las actividades en mi perspectiva como maestra. Y actividades de aprendizaje es la perspectiva de los alumnos. Entonces, yo iniciaré mi clase buscando los saberes previos a través de preguntas. Las preguntas que yo voy a realizar en el inicio son: ¿qué sabes del ajedrez? ¿Qué partes forman el ajedrez? ¿Cuáles piezas del ajedrez conoces? ¿Sabes la posición de alguna de las piezas? A lo que los estudiantes deben ir respondiendo a mis preguntas. Entonces, en el desarrollo, las actividades que yo voy a realizar de desarrollo voy a proceder a entregarles un dibujo de un tablero de ajedrez en grupos de 4. Aquí voy a enseñarles y explicarles las posiciones del tablero, o sea, las casillas, las filas, columnas y diagonales. A lo que ellos deben ir observando y escuchando lo que yo digo para identificar y aprender las posiciones que hay en el tablero. Posterior a esto, voy a dividir el curso en 2 grupos. En un extremo voy a colocar una caja con las piezas del ajedrez y en otro va a estar el tablero de ajedrez. Cuando yo suene el silbato, que será la señal, el primer participante de cada grupo debe ir a la caja. Recordar que hay 2 cajas, uno del grupo A y uno del grupo B. Entonces deben ir a la caja y buscar una pieza. Esa pieza deben llevarla al tablero corriendo y colocarla en su posición, y a lo que lo hacen deben mencionar el nombre y dónde la colocaron. Y cuando ellos terminen ese proceso deben volver corriendo a su grupo y toparle a su compañero que sigue. Así va a ir la secuencia y al terminar las piezas termina el juego, cuando todas las piezas estén colocadas. Cuando el equipo que más piezas diga, acierte, ese equipo gana. Entonces, en esta actividad los estudiantes deben responder de esta forma. Deben identificar y colocar las piezas del ajedrez en su posición correcta mediante el juego que ya expliqué. Entonces, en actividades de cierre, mi clase yo le voy a dar un cierre mediante el proceso metacognitivo a través de preguntas. Y luego de esto, que ellos me respondan, después que ellos respondan oral a las preguntas de la metacognición, voy a asignar a hacer un tablero de ajedrez utilizando recursos reciclados. Ellos deben copiar, pegar en el cuaderno la asignación que yo les dije. Entonces, en lo evaluativo, ¿cómo yo voy a evaluar mi clase? Entonces, aquí tengo los indicadores de logro. Los indicadores de logro nos dicen qué es lo que nosotros buscamos con las actividades para que el alumno
aprenda. Es lo que nosotros queremos que el alumno aprenda. Entonces, en los indicadores de logros yo lo busco en el currículo acorde a mi tema, que es el ajedrez. Entonces, los indicadores de logro que más me van a mi tema es: realiza juegos para el reconocimiento de las casillas, filas y columnas y diagonales en el tablero de ajedrez. Entonces, a través de las actividades yo quiero que mis alumnos aprendan las casillas, filas, columnas y diagonales. También ejecuta juegos en los que aprende los nombres, posición y posición de las piezas en el tablero. Entonces, a través de la última actividad que yo hice en el desarrollo, quiero que el alumno aprenda las posiciones y los nombres de las piezas cuando esté realizando la actividad. En actividades de evaluación, aquí yo voy a colocar cómo es que yo voy a evaluar la clase durante todo el proceso. Aquí tengo que escribir todo lo que yo voy a hacer para evaluar. Entonces, yo voy a evaluar durante el transcurso de la clase mediante la observación de la participación de los estudiantes en la actividad propuesta, de identificar y colocar las piezas de ajedrez en su posición correcta en el tablero. Entonces yo voy observando que ellos hagan eso bien y a ver a quién lo hace un poco mal o le tiene dificultad. Entonces también voy a utilizar una lista de cotejo. En evidencias tenemos la metacondición, que son las preguntas que se le hacen en el cierre. Aquí yo voy a preguntar qué hicimos al inicio, qué hicimos después, mencioné 2 piezas del ajedrez, qué me resultó difícil durante la actividad, para saber en qué necesitan mis estudiantes un reforzamiento. Ahí ya tenemos en evidencia qué es lo que le hace falta y que ya aprendieron. En técnicas e instrumentos, aquí vamos a estipular lo que nosotros vamos a utilizar para evaluar. Entonces, aquí yo voy a evaluar a través de la observación de los aprendizajes y de una lista de cotejo. En la lista de cotejo es un proceso que se aplica durante este proceso, se aplicará la lista de cotejo que evalúa los criterios relacionados con el ajedrez. Entonces, yo voy a hacer mi lista de cotejo con los criterios que lleve el ajedrez. Logrado, en proceso, no logrado, y así de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, por último y no menos importante, tengo a los recursos que voy a utilizar durante mi clase, que voy a utilizar piezas de ajedrez, tablero, silbato, caja, dibujo del tablero. Estos son los que me van a ayudar a realizar mis actividades de manera correcta. Entonces, quiero aclarar algo. En estrategia de enseñanza y aprendizaje utilicé actividades lúdicas porque en mi clase quiero que mi alumno aprenda haciendo. A través de las actividades lúdicas, él va realizando las actividades y va aprendiendo de ellas. Espero que esto le haya quedado claro y no tengan ya problemas con sus clases para realizar una planificación. Esto es una planificación sencilla para niños. Entonces, muchas gracias. Espero que pasen un buen resto del día.